Bien, ¿se ve bien la pantalla, chicos? Sí, Sí, perfecto. Cualquier cosa me avisan. ¿Y ahora? sí se ve. Perfecto. Entonces, la clase de hoy vamos a trabajar sobre las distintas políticas que tiene el Estado como herramientas para de alguna manera regular el mercado inmobiliario y luego vamos a presentar el Plan Nacional de Suelo Urbano. Primero tenemos que definir qué entendemos como políticas públicas urbanas, ¿sí? El Estado tiene distintos tipos de políticas que se vinculan con las distintas dimensiones, políticas sociales, políticas ambientales, políticas económicas, pero nosotros particularmente nos interesan lo que tienen que ver con la dimensión espacial del estado de bienestar y la regulación pública de la división económica y social del espacio, es decir, con la dimensión física. ¿Y por qué? Porque estas, de alguna manera, proponen instrumentos de regulación para evitar que la ciudad se construya por la libre lógica del mercado. Es decir, que si el Estado no interviene con distintas políticas e instrumentos de regulación, la ciudad de alguna manera queda simplemente construida por las lógicas de los desarrolladores, las lógicas del mercado, sin ningún tipo de criterio urbano o de criterio que tenga que ver con las personas, con la calidad de vida de las personas, con la vivienda social, con con una mejor ciudad, ¿sí? Sino simplemente están atadas de alguna manera a lo que es la lógica de la ganancia. ¿Qué ámbitos de aplicación se implementan las políticas urbanas? En primer orden, tienen que ver con la localización y la estructuración económica del territorio a través de la vía fiscal, estos son los impuestos, ¿sí? También con la regulación de usos de suelo y densidades, es decir, que a mayor densidad uno puede tener una mayor ganancia o no es lo mismo tener un uso rural que un uso urbano o dentro de un uso urbano siempre tiene un más valor un terreno que se destina para un uso comercial que a un uso residencial o a un uso industrial, ¿sí? También se aplica en los ámbitos de protección del paisaje urbano y medio ambiente, en la vivienda en todos sus aspectos, es decir, desde la vivienda social a la vivienda privada, individual, colectiva. También a lo que se vincula con el transporte colectivo individual, de cargas, de pasajeros, público, privado, y también con los equipamientos e infraestructuras conectados a los servicios públicos, ¿sí? No es lo mismo adquirir un terreno en algún lugar donde uno cuente con todos los equipamientos, recordemos que los equipamientos son los edificios de servicio a la comunidad, es decir, con escuelas, hospitales, clubes, áreas verdes, con todas las infraestructuras que son las redes, aguas, luz, gas, alimento, desagües, y todo esto vinculado a los servicios que tienen que ver con el servicio de transporte, el servicio de seguridad, el servicio de recolección de basura, servicios de internet, de conectividad, entre otros. Entonces, en todos estos ámbitos se aplican las distintas políticas e instrumentos, en algunos casos normativas, en la ciudad. En sí, el Estado es un poderoso agente que tiene una gran influencia en el suelo. Por eso es tan importante que nosotros analicemos específicamente su rol, cómo trabaja, para poder comprender plenamente el mercado y la política estatal sobre el suelo. La incidencia del Estado sobre el mercado de tierras urbanas y sus precios es a través de 4 vías y dan distintos resultados, si de alguna manera uno lo puede resumir. En primer lugar, hablamos de la vía fiscal, que es cuando el Estado cobra gravámenes sobre la tierra, y es esperable que esto afecte cuantitativamente los precios del suelo y condicione las prácticas de los agentes. El impuesto más conocido es el impuesto inmobiliario, que es un instrumento que tiene la virtud de facilitar el acceso a la tierra de los pobres, genera recursos públicos que permite financiar la producción de suelo servido.
un aspecto de suma importancia es que el efecto de capitalización reduce el precio del mercado, ¿sí? A la vez, este impuesto inmobiliario se va cobrando por distintas zonas en las cuales uno está en la ciudad y es de orden municipal. Bueno, acá están los distintos radios, que era lo que yo les comentaba. El radio 1, que es la zona del centro y la costa, es el radio más caro, y la parte de Fisherton. Luego el radio 2, ¿sí? Y se va generando un gradiente hacia la periferia, ¿sí? Bueno, son distintos impuestos del impuesto inmobiliario, la tasa general de inmuebles, la tasa adicional a terrenos baldíos, la contribución por mejoras, el Fondo Municipal de Tierras. La tasa adicional a terrenos baldíos es muy interesante porque, bueno, se cobra justamente a terrenos que no tienen nada construido, y de alguna manera es lo que quieren evitar, que queden espacios ociosos en la ciudad con infraestructuras y servicios. Entonces, por eso se cobra esta tasa, quizás es un poco baja, pero es una tasa que se cobra. Se está ahora justamente discutiendo la posibilidad de impuestos a departamentos, es decir, a edificaciones desocupadas. La tasa general de inmuebles tiene más que ver con un impuesto que se vincula con el mantenimiento en la ciudad, con el alumbrado, el barrido, la limpieza y demás. Ese es municipal, el otro, el impuesto inmobiliario, es provincial. Después, la contribución por mejora es un impuesto que se cobra generalmente cuando se realiza una mejora. Por ejemplo, hace poco hicieron nuevamente la Regional Córdoba, hace unos años, cambiaron pisos, el mobiliario, las luminarias. Entonces, bueno, por esa mejora se cobra a los vecinos rentistas un impuesto. Y después el Fondo Municipal de Tierras es un fondo que está implícito en otros impuestos, que es para mantenimiento de la ciudad. Por otro lado, tenemos la segunda vía, que es la reglamentación urbana, ¿sí? Acá el impacto en los precios del suelo más importante de la planificación urbana se refiere a las normas implementadas a través de distintos instrumentos de actuación referidos principalmente a los usos urbanos y las densidades. Entonces tenemos como dos grandes grupos de instrumentos. Por un lado tenemos los instrumentos generales, que es la legislación nacional y provincial. En particular en la ciudad tenemos el plan urbano, que es el proyecto de ciudad, el código urbano, que es el que fija todos los indicadores urbanísticos, la reglamentación de edificaciones, que tiene que ver más que todo con cuestiones internas de las propiedades, y cualquier otra norma que esté aprobada por el Consejo Municipal. Por otro lado, tenemos los instrumentos particulares, que son instrumentos de menor escala, que tienen que ver con los planes de distritos, los planes maestros, que son para espacios con alguna temática en particular, con alguna problemática en particular, por ejemplo, el plan maestro de la costa o el plan maestro de la periferia. Después tenemos planes especiales que son para escalas de un barrio, plan de detalle, que es una escala puente entre una escala arquitectónica y una escala urbana, que comprende generalmente unas 2 manzanas, y después los planes sectoriales, que son planes temáticos, ¿sí? Que, por ejemplo, un plan de movilidad, un plan ambiental, ¿sí? Que comprenden toda la ciudad, pero por una temática o problemática en particular. La tercera vía se vincula con las políticas estatales en donde el Estado provee equipamiento e infraestructura, ¿sí? El Estado genera infraestructura y equipamiento, genera una valorización de esas áreas. Por ejemplo, cuando hay inversiones del gobierno en vialidad, en redes de agua potable, en alumbrado, en desagües locales y pluviales, entre otras infraestructuras básicas, junto a la creación de espacios públicos, son asociaciones generalmente con aumentos de precios de terrenos particulares, transmitiéndole el valor contenido en las obras públicas. Y en sí, sobre esto hay un gran debate, porque son obras que genera el Estado y generalmente se las apropian los privados, en las cuales se pone en cuestión por qué no esa valorización que se genera con esta obra pública podría de alguna manera los municipios captarlas en beneficios de la ciudad. Por último, tenemos la política en la cual se entiende al Estado como un agente inmobiliario, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que el Estado, además de tener sus funciones sobre los actores privados, se desempeña como propietario de tierra y como productor del espacio construido, es decir, como si fuera un desarrollador, ¿sí? Entonces el Estado también puede producir inmuebles y estos inmuebles pueden estar destinados, algunos para uso propio, por ejemplo, oficinas gubernamentales, sedes administrativas. De hecho, acá hay una foto de un centro de distrito, el oeste. También pueden hacer edificios destinados a usos colectivos, como bibliotecas, teatros, sedes de instituciones educativas, culturales, de salud, o puede producir inmuebles para uso privado, cuando hace, por ejemplo, vivienda pública, que luego esta vivienda los beneficiarios lo van pagando a través de cuotas. Entonces tiene que ver con modalidades de vivienda social que pueden estar promovidas o construidas directamente por organismos estatales, por ejemplo, lo que es el Procrear, lo que es el programa federal, o algún otro tipo, digamos, de programa, no sé, hasta podríamos decir los créditos UBA, que de alguna manera, bueno, ahí no lo produce el Estado, pero genera un crédito. Pero en todos los que el Estado realiza la vivienda, se podría decir que también entraría en el Estado como agente inmobiliario, ¿sí? Bueno, en este contexto es interesante, en este contexto de políticas, de instrumentos que el Estado tiene como herramienta para de alguna manera regular el mercado, es interesante presentar qué legislación nacional y provincial hubo en nuestro país. Y a nivel nacional tenemos el Plan Nacional de Suelo Urbano, que es un plan muy reciente, que ahora lo vamos a hallar, que se aprobó el año pasado. Después en Mendoza está la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo del año 2009. En Buenos Aires está la Ley Provincial de Acceso Justo a Hábitat. También hay otra normativa que se aplicó en Jujuy, que tiene que ver también con el acceso a la vivienda. En Santa Fe hay un anteproyecto de planificación urbana con igualdad de acceso al suelo y al hábitat, que se está discutiendo desde el año 2016, y también nosotros contamos con un plan estratégico provincial desde el año 2012. Pero en sí, ¿de qué se trata este documento nuevo que es el Plan Nacional de Suelo Urbano? Lo que propone tiene que ver con generar suelo urbano producido, o sea, suelo urbano con infraestructura, ¿sí? Y que esto sea promovido por el Estado, garantizando que el propio Estado cuente con suelo urbanizado para localizar vivienda a construirse o a promoverse en forma pública, ampliando la accesibilidad de todas las familias en las ciudades, ¿sí? Esto es muy importante porque generalmente el cuello de botella cuando uno quiere acceder a una vivienda es el acceso al suelo. De hecho, con el Procrear fue muy fácil acceder a la vivienda, o sea, es decir, que fue muy fácil acceder a los créditos cuando se largaron en el 2012, pero ¿qué pasaba? Las personas le costaba mucho conseguir un terreno dentro de la ciudad con infraestructura y servicios porque eran muy caros, porque los vendía al mercado. Entonces, de alguna manera, aprovechaba esa oportunidad de estar en demanda de terrenos y elevaba su precio. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas terminaban buscando terrenos en la periferia, en localidades como decir Pueblo Ester, Funes, Roldán, y otras, muchísimas, pero a la vez también dentro de esas localidades, en las áreas más mejores ubicadas, los precios eran bastante elevados, entonces terminaban viviendo en la periferia. Entonces terminan viendo en la periferia de Rosario y en la periferia de esas localidades, es decir, en la periferia de la periferia. Y terminaban viviendo quizás en lugares en donde no había calles pavimentadas, en donde no había tendidos de gas, en donde no había agua potable, en donde tenían las infraestructuras mínimas, en donde las personas tenían que trasladarse un largo periodo de tiempo hasta llegar a su lugar de trabajo, hasta llevar a una escuela a sus hijos. Entonces, no resultaba muy operativo de alguna manera se podía acceder a la vivienda, pero no se accedía a lo que comúnmente se llamaba el derecho a la ciudad, ¿sí? Entonces, este plan lo que intenta es revertir eso, de alguna manera, y que la venta, por decirlo así, de terrenos con infraestructuras no se da al mercado, sino que directamente la brinde el Estado, ¿sí?
Entonces, lo que de alguna manera resalta es que una política habitacional virtuosa requiere de una gestión adecuada del suelo. O sea, si no podemos acceder al suelo, esta política, por más correcta, buena, accesible que sea, no va a ser virtuosa, no va a ser exitosa. Entonces, para eso hay que contar con infraestructuras, hay que contar con equipamiento, con vivienda, con una localización adecuada y accesible en todos los sectores sociales, ¿sí? Entonces, resulta necesario desplegar una gama de instrumentos que desalienten las prácticas especulativas para que la ciudad no quede librada a las lógicas del mercado y lograr la movilización del suelo ocioso. ¿Cuáles son los objetivos de este Plan Nacional de Suelo Urbano? Bueno, ampliar la oferta de suelo urbanizado, favoreciendo el acceso de los grupos sociales que no pueden acceder a través de la existente. Apoyar a los gobiernos provinciales y locales en el incremento de oferta de infraestructura para desarrollar proyectos habitacionales. O sea, muchas veces estos terrenos pueden ser de gobiernos nacionales, provinciales o locales. Entonces, ver e identificar donde hay terrenos públicos posibles para generar vivienda y de alguna manera lotearlos, generar infraestructuras y demás. También mejorar las capacidades públicas para anticiparse a la demanda de suelo urbano para los diferentes usos, en particular los destinados a residencial y anexos. Esto tiene que ver con que este instrumento, este plan, tiene que haber gente capacitada en los distintos municipios para que de alguna manera pueda completar los formularios, pueda realizar los planos necesarios, pueda, digamos, generar este legajo, esta carpeta para poder acceder. Y para eso hay que capacitarse. Generalmente los municipios grandes tienen secretarías de planeamiento, en la cual donde trabajan profesionales, arquitectos, ingenieros, técnicos que conocen del tema, pero cuanto más pequeña es la localidad, menos recursos humanos tienen y generalmente no está tan divididas estas oficinas o simplemente no hay y no tienen profesionales o personas idóneas para gestionar estos recursos. Entonces, por eso es importante la capacitación. También lo que intenta hacer este plan es incidir en la regulación de los mercados de suelo de cada localidad donde intervenga. ¿Sí? Por esta cuestión que le decía, hacer el Estado el que organiza, sortea y vende, es el Estado el que le pone el valor del precio a estos terrenos. Entonces, de alguna manera no va a haber especulación y de alguna manera el mercado privado va a bajar sus precios si quiere vender, porque va a tener que competir con el mercado público, entonces de alguna manera regula el mercado del suelo. También otro punto que es muy importante que se plantea es el que se vincula con vincular la política del suelo con el desarrollo territorial, promoviendo prácticas virtuosas para lograr ciudades compactas, equitativas y accesibles. ¿Qué nos dice este ítem? Tiene que ver que a veces la política habitacional está aislada de la política urbana. Entonces aparecen estos grandes complejos de vivienda social en las periferias, totalmente desintegrados con la forma de la ciudad, en la cual hay que extender todas las infraestructuras y servicios, que es muy caro, o de hecho carecen de estos. Entonces, bueno, de alguna manera lo que hay que empezar a hacer es a trabajar en conjunto la política habitacional con la política urbana, saber qué instrumentos tiene la ciudad, qué planes urbanos tiene, hacia dónde quiere crecer, qué áreas de completamientos hay, dónde se podría ubicar, de tal manera que vaya completando el tejido urbano y que no aparezca como una isla sin ningún tipo de conectividad con la ciudad. Bueno, este plan se divide a la vez en 4 elementos. Uno que tiene que ver con el Programa Nacional de Producción de Suelo, que es para generar lotes con infraestructura y promoción de la creación de bancos de tierra a nivel municipal y provincial, que este es muy importante porque es donde realmente se generan estos loteos y se hacen las infraestructuras. Otra pata tiene que ver con el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Política de Suelo, que es justamente con mejorar, capacitar a los recursos humanos que trabajan en los gobiernos locales y provinciales para que se puedan gestionar y acceder correctamente a este plan o al Programa Nacional de Suelo.
Otro elemento tiene que ver con la conformación de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, que es una mesa muy interesante en la cual yo estoy participando, que es un ámbito que es justamente participativo, en donde se van debatiendo todas estas temáticas vinculadas a las políticas de suelo, se van debatiendo los distintos instrumentos que hay, que se puede de alguna manera mejorar, y que está compuesto por la sociedad en su conjunto, en donde hay representantes de las distintas provincias que son representantes de áreas públicas, como escuelas, centros de investigación, universidades y demás, áreas privadas, por ejemplo, está la Cámara de Construcción, colegios de arquitectos y demás, y organizaciones civiles, organizaciones como Techo u otras, siempre son organizaciones que se vinculan con la problemática de la vivienda. Por último, el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo, que es algo muy importante porque lo que hace este observatorio es crear un registro territorial de suelo apto para programas habitacionales y proyectos urbanos y del Observatorio Nacional de Precios del Suelo. O sea, lo que hace de alguna manera es ir registrando todos los terrenos posibles en todo el país, tanto sean nacionales, provinciales, municipales, para generar programas habitacionales y proyectos urbanos, ¿sí? Y a la vez se empieza a generar un relevamiento de precios de suelo, que esto es muy importante, en las distintas ciudades del país.